Gabriel Rufián, del Congreso del Ayuntamiento de Santa Coloma. ¿Qué supone para usted estas elecciones municipales? Pues el discurso oficialista es el que es que bueno, es una oportunidad para poder competir de tú a tú con un partido que gobierna bajo el punto de vista, yo creo, de cualquier demócrata desde hace demasiado tiempo. Cuando tú gobiernas de forma absoluta poblaciones desde hace 20, 30, 40 años, entras a la fuerza en malas praxis, en abusos, montas cortijos. Y el discurso más personal, si me pregunta por eso, la verdad es que está siendo... Yo llevo 7 años en política, todo el mundo sabe, he hecho 4 campañas como cabeza de lista y otras tantas ayudando. Y puedo asegurar que es lo más intenso que he hecho en política en mi vida. O sea, el municipalismo es, ya lo había comentado alguna vez, o sea, la mejor, pero también la más exigente de las políticas. O sea, igual que una campaña, unas generales es mucho más intensa, mucho más, dijéramos, sprint corto, unas municipales es bueno, presencia, contacto constante. Bueno, siempre se dice que es muy difícil interrogar, por ejemplo, a Villarejo. Dicen que es muy difícil interrogar a Aznar, a Villarejo y tal. Es mucho más difícil, bajo mi punto de vista, enfrentarse a un vecino o una vecina enfadado o enfadada. Absoluta no, en Santa Coloma es absolutísima. Sí, 17-3. sí, En no, estos no, la momentos, distancia es... PSC Esquerra Republicana. Sí, sí. ¿Cuáles son los objetivos que se han marcado? No, lo dijimos desde el minuto 1, que íbamos a decir la verdad. Evidentemente, nuestra intención es sacar el máximo de representación posible. Creo que la apuesta, el frente metropolitano es en ese sentido pues potente. Tenemos una oportunidad histórica y si mi presencia puede ayudar, pues mejor. Pero la distancia, como usted ha comentado, es enorme. Estamos hablando de un partido que gobierna hace 32 años, una alcaldesa que gobierna hace 14, además con una diferencia de 14 regidores. Por eso tampoco entendemos muy bien el nerviosismo que estamos viendo dentro del consistorio socialista, concretamente los ataques de Nuria Parlón, cuando la distancia es enorme. Bueno, por algo será. Nosotros lo que queremos es interpelar a la gente que considere que 32 años son demasiados. Usted se presenta en Santa Coloma como alcaldable, pero viene a ser un poco el candidato de Esquerra del área metropolitana. Esquerra ha fijado un poco muchas expectativas en este área metropolitana y usted sin duda es el candidato más conocido. Pero también intento ser, de verdad, bastante respetuoso y creo que sería petulante por mi parte considerarme un candidato metropolitano, porque entiendo que quizá compañeros, que además que llevan años trabajando en sus secciones locales, como por ejemplo en Santa Coloma, se pueden sentir, ¿no? Bueno, nosotros qué, ¿no? Pero sí que es cierto que si mi presencia, mi nombre, todo lo que se ha hecho en el Congreso, pues puede ayudar a que en Hospitalet, en Cornellá, en Badalona, en San Adrián, en Sabadell, evidentemente en Santa Coloma, pues podamos dar un salto, pues aquí estoy, pero con mucho, de verdad, con mucho respeto hacia la gente que se deja la piel hace años en esas secciones locales, que es muy difícil, sobre todo en sitios como Santa Coloma, repito. Usted es de Santa Coloma, ha vivido en Sabadell, habla de esos más de 30 años de alcaldía socialista en Santa Coloma, otros tantos en Sabadell, y tanto en Santa Coloma como en Sabadell hubo casos de corrupción muy importantes que afectaron a los alcaldes precedentes. ¿Le preocupa que el PSC sea un poco inmune a la corrupción? ¿Cómo explica que continúen teniendo ese apoyo? Pero creo que es una mala cosa en política, porque siempre, si se entra en ese tipo de discursos que evidentemente son así de primeras, choca, ¿no? Que Bustos, después de todo lo que sucedió, después de entrar en la cárcel, el PSOE ganara en Sabadell, choca a priori que Nuria Parlón, después de que metieran en un furgón policial a Bertoldo Muñoz, sea alcaldesa desde hace 14 años.
Pero creo que se puede llegar a entrar en un discurso que es ofensivo hacia la gente. O sea, lo de decir a la gente que vota mal es una mala cosa en política. También te tienes que preguntar tú por qué no eres capaz, ¿no?, de contrarrestar eso. Ahora sí que es cierto que la compra de voluntades en Santa Coloma, por ejemplo, que yo conozco en su momento en Sabadell, evidentemente con los gobiernos socialistas, es obvia. O sea, yo ya he puesto ejemplos que pueden ser anecdóticos, lo son, como por ejemplo la imposibilidad de encontrar un espacio para hacer un acto, de repente está todo ocupado, la gente te dice que mira, me encantaría que vinieras, pero es que quizá tengo una represalia por parte del ayuntamiento. Es lo que comentábamos de lo tóxico que es que alguien gobierne durante tanto tiempo. Pero nosotros, repito, lo que interpelamos es, en este caso, al socialismo catalanista, que quede en Santa Coloma, que haya confiado en ese partido durante tantos años y que considere que hay un montón de cosas que en la ciudad no se hacen simplemente porque el PSOE no tiene una palanca de fuerza como quizá tiene en el Congreso, donde demostramos, yo creo, semana a semana, que fuerzas políticas muy diferentes obligamos al PSOE a hacer cosas. Si lo podemos trasladar al área metropolitana, pues yo creo que será bueno, tanto para la escuela como para el trabajo, como para la seguridad, como para la limpieza de las calles, etcétera, etcétera. Porque, repito, creo que es insano que un partido gobierne durante tantos años. Ahora entraremos un poquito en eso, pero me ha dicho que en Sabadell y en Santa Coloma gana y gobierna el PSOE, no gana y gobierna el PSC. No es casual que yo hable de PSOE. Hace mucho tiempo que ese partido, que tuvo unas siglas gloriosas como el PSC, no existe como tal. Yo creo que cualquiera, casi no es opinable, cualquiera que tenga un poco de memoria lo ve. Creo que esa operación de absorción de ciudadanos por parte del PSC en Cataluña es un ejemplo clarísimo. De hecho, bajo mi punto de vista, la última brillantez que le quedaba al PSC se llama Ernest Maragall y es candidato de Esquerra Republicana en Barcelona. Entramos un poco en programa. ¿Cuáles son sus prioridades para mejorar Santa Coloma si llegara a tener la alcaldía? Nosotros lo hemos dicho ya desde minuto uno, nuestra ideología en Santa Coloma empieza en Santa Coloma y acaba en Gramenet, la bandera es la del Ayuntamiento y básicamente son tres grandes bases, pilares del programa, que son escuela, familias y trabajo. Y ahí yo creo que lo engloba todo, que es aprender, querer y trabajar. Consideramos que todo el mundo, más allá de sus banderas, de su origen, de su lengua, quiere que esas cosas vayan bien, y nosotros en ese sentido, pues en cuanto a escuela, por hacer un resumen rápido, lo que nos comprometemos y gobernamos Santa Coloma es a crear 3 nuevas guarderías, escuelas infantiles, que es una necesidad endémica de la ciudad, a mejorar las instalaciones de todas las escuelas de la ciudad. Santa Coloma es la tercera ciudad con más fracaso escolar de nuestro país, y también un refuerzo en inglés. Yo creo que el inglés, dentro sobre todo del jovent, de la juventud de Santa Coloma, nuestros niños y niñas, el nivel es bastante bajo. En cuanto a familias, lo hemos dicho ya, creo que todo el mundo lo sabe, nos comprometemos a construir el equipamiento de una segunda residencia que la ciudad necesita y que el PSOE, Onura Parlon, no hace muchísimos años. Nosotros construiremos, dijéramos, la estructura y cederemos la gestión a la Generalitat. Se puede hacer, se ha hecho anteriormente y simplemente el PSOE no quiere hacerlo. También queremos mejorar la seguridad. Preguntes a quien preguntes, cuando preguntes y como preguntes, la seguridad y la limpieza son las dos cosas que más preocupan, no solamente en Santa Coloma, sino en todas las ciudades de nuestro país casi. Nos comprometemos a ampliar el cuerpo policial en 40 nuevos efectivos, más iluminación en todos los barrios, no solamente en el centro, videovigilancia. Una flota de taxis también. Sí, fomentar el transporte público para una vuelta segura, sobre todo de las mujeres por la noche. Luego incrementar en 2 millones de euros la inversión en limpieza, que no solamente esté limpio el centro o las calles donde vive la alcaldesa y sus concejales. Y después, en cuanto a trabajo, una inversión de 7 millones de euros en planes de ocupación para fomentar la ocupación en Santa Coloma, que estamos hablando del 15%, por ejemplo, de paro femenino en la ciudad, con 9.000 parados y paradas en total en la ciudad. Básicamente eso, más un apartado de vivienda, sí, que sería... Visto
un plan para afrontar la compra de vivienda o de alquiler social, ¿no? Sí, la vivienda como yo creo que es endémico también, es una preocupación de la ciudad, de la gente de la ciudad, de la ciudadanía. 1.100 personas tuvieron que marchar el año pasado porque no podían permitirse vivir en Santa Coloma. Entonces nosotros nos comprometemos, así gobernamos la ciudad, pues dedicar 7 millones de euros a la compra de vivienda para ampliar el parque móvil de alquiler social. ¿Y una amnistía fiscal para la apertura de negocios? Sí, creo que también tenemos que legislar, queremos fomentar pues que se instalen, que la gente que quiera emprender negocios lo pueda hacer en Santa Coloma, y por eso pues bueno, sí que proponemos una amnistía fiscal de los impuestos del ayuntamiento durante 5 años a la gente que quiera pues emprender en Santa Coloma, y también la potenciación del polígono industrial de Bosnor, que es un polígono que está, la verdad es que dejado de la mano de Dios por parte del PSOE. Me ha citado el tema de la residencia. ¿Fue un error plantear lo de la residencia en un acto con el conseller de Drets Socials? Yo creo que el error es de aquellos y aquellas que fue prácticamente todos y todas en la ciudad, PSOE, desde PSOE hasta Vox, pasando por Podemos incluso. Creo que el error es darle una publicidad gratuita tan bestia a una propuesta que la ciudadanía de Santa Coloma reclama desde hace décadas. Yo todavía estoy sorprendido y agradecido por esa publicidad. Como comentaba antes, llevo 7 años en política y he vivido bastantes polémicas absurdas. Bajo mi punto de vista, esta es la más absurda que he vivido, pero bienvenido sea. Nosotros lo que dijimos, repito, es que si gobernamos Santa Coloma, esa equipación, ese equipamiento se va a hacer. Se puede construir, igual que se puede construir una comisaría. Nuria Parlon dice que no quiere hipotecar el ayuntamiento en la construcción de una residencia y luego se gasta 15 millones de euros en una comisaría, que yo no digo que no sea necesaria, pero la segunda residencia yo creo que lo es aún más. Y si lo quiere hacer ella de repente ahora, porque Esquerra Republicana lo ha anunciado, también bienvenido sea. O sea, en todo caso, repito, agradecemos la publicidad. Usted es un poco candidato de la periferia, se crió en los barrios, en el fondo, conoce bien, por tanto, los barrios de Santa Coloma, pero ahora es uno de los máximos dirigentes independentistas de Cataluña. Representa, bueno, fue el candidato que ganó las elecciones generales en una formación independentista como Esquerra Republicana. Esa doble condición, teniendo en cuenta la idiosincrasia de Santa Coloma, ¿cómo se conjuga? Yo creo que recordando figuras como Joan Tardá, en su momento incluso Puigcercós, el propio Oriol Junqueras, creo que evidentemente no me quiero comparar con ellos, pero creo que todo el mundo me identifica, yo creo que por el contenido social o por mi ideología, que es la que es, de izquierda, republicano, antifascista, que evidentemente está a favor de que Cataluña decida libremente su estatus político, pero yo tengo clarísimo que la independencia de nuestro país llegará a través de buenas políticas públicas de salud, de educación, de militar, en definitiva, en la utilidad, en el día a día de la gente y no en grandes discursos o en hablar exclusivamente de una bandera o de unos símbolos que, guste más o guste menos, mucha gente en nuestro país y en Santa Coloma sobre todo pues no comparte. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ignorar a la gente que no comparte nuestros símbolos, que no se emociona con una estelada, que no se sabe quizá el Sega 2, o hablar de lo que desgraciadamente comparte la inmensa mayoría de nuestra gente, que es la precariedad, la miseria, el paro, la lucha por el feminismo, por el medio ambiente. Yo estoy en eso y hace ya muchísimo tiempo que la gente creo que lo sabe, y la gente que, por ejemplo, usted comentaba, nos votó y nos hizo ganar las elecciones generales por 2 veces, de forma, yo creo que histórica, y estoy convencido de que muchísima gente que no nos votó, quizá por una vertiente independentista, aún sabiendo perfectamente que lo somos, sino porque somos un partido que puede llegar a representar políticas a favor de la gente, de dignificación de las condiciones materiales de la vida de la gente, como por cierto hace H. Bildu, que es un partido que evidentemente nadie duda de su compromiso nacional para con Euskadi, pero que también tiene claro que a la gente hay que
O tienes que asumir la realidad y tienes que intentar ayudar a tu gente, ¿no? Piense lo que piense y tenga la bandera que tenga. Sin Santa Coloma, y cuando digo Santa Coloma, digo otras ciudades como Santa Coloma, ¿no hay independencia? Pero es obvio. O sea, yo creo que un sector muy minoritario del independentismo, pero que todavía hace mucho ruido, tiene capacidad de hacer mucho ruido, esa mofa constante que hay, o esa crítica constante que hay hacia el término ser más, ampliar el proyecto político, ampliar la base, ¿no?, que califica o que calificó Oriol Junqueras, es absurdo. O sea, no hay nada en la vida, casi nada en la vida, y en política aún menos, que sea, que siendo más sea algo negativo. Al revés, tú quieres aglutinar el máximo de fuerza posible, y de hecho, tanto que se habla de tiempos en cuanto a la independencia de Cataluña, yo creo que la variable importante es la fuerza y no el tiempo. Tú cuanto más fuerza tengas, es obvio, ¿no? Y creo que hacer ver que hay una parte de nuestro país que no existe, o que se siente quizá alejada del proyecto independentista, pero que quieren mejorar nuestro país y nuestras ciudades tanto como nosotros y nosotras, creo que es absurdo y creo que es propio de la derecha. Nosotros no somos de derechas. Oriol Junqueras dice que el área metropolitana de Barcelona no es el cinturón rojo de los socialistas y que Esquerra sois los true reds, ¿no? Los rojos de verdad. ¿Usted se siente heredero de ese cinturón rojo del PSUC anterior a las mayorías absolutas de los socialistas? Nosotros en el caso de Santa Coloma, Luis Hernández, ¿no? Nosotros somos tan socialistas y tan catalanistas como nadie. Y creo que humildemente, sobre todo en los últimos años, el socialismo catalanista que quedaba en este país está en Esquerra Republicana y se siente reflejado por Esquerra Republicana. Creo que cuando alguien oye a Salvador Illa y alguien escucha a Oriol Junqueras y tiene una sensibilidad progresista, tiene una sensibilidad republicana, tiene una sensibilidad catalanista, está claro que se puede llegar a representar, o se puede llegar a sentir representado o representada mucho más por Oriol. Y creo que eso es un motivo de orgullo, debe ser un motivo de orgullo. Y claro, yo soy hijo y nieto de andaluces, de una tradición de izquierdas muy determinada, y yo me siento orgulloso de ello y estoy convencido de que el camino es ese, y estoy convencido de que tenemos una capacidad enorme de interpelar a gente que quizá hace 10 años votó al PSOE, que quizá hace 5 años votó a Podemos. Y yo me niego a renunciar a esa gente, que es nuestra gente. Me niego. Y si los podemos representar, para eso estamos. Hay una cierta patrimonialización por parte del Partido Socialista en relación a esos andaluces extremeños, gente de otros lados del Estado, que después de generaciones aún algunos partidos los consideran aún andaluces extremeños, etcétera, etcétera. Sí, pero es más, se han convertido algunos de ellos y ellas en el amo del cortijo, ¿no? Y los tratan como si fueran, en catalán se dice masovers, ¿no? Como si fueran los empleados del cortijo, y eso en ciudades como Santa Coloma se ve claramente. O sea, muchos de las críticas de Núria Parrón y compañía se pueden resumir en aquello de, pero tú qué te crees, que esto es mío, ¿no? Que no me mueva mucho el cotarro, ¿no? Y no, yo me siento orgulloso, repito, de que hay muchísima gente, y los números están ahí, con apellidos diferentes, con lenguas diferentes, con orígenes diferentes, y que votan a Esquerra Republicana porque se sienten profundamente decepcionados por un partido que, bueno, yo creo que estos días se está viendo que lo único que gestiona en Cataluña son los trenes y que van como van, ¿no? El otro día, por ejemplo, hice una intervención en la que hablaba de los retrasos. Yo toda mi vida he cogido transporte público, sé lo que es, y se reían. O sea, los diputados socialistas, en el vídeo se ve, o sea, de fondo había risas. Yo los veía enfrente en el escaño riéndose. Es una especie de Versalles que se han montado en el que ven a la gente desde la distancia y sí, traicionan sus siglas y su historia. Sí, choca un poco que siendo el principal transporte público del área metropolitana de Barcelona, los socialistas consigan los resultados que consiguen, ¿no? Porque estos días se está viendo que el servicio está siendo nefasto y afecta a centenares de miles de personas. Sí, también es cierto, yo creo que hay cierta desafección por parte de la gente hacia la política. Creo que son los problemas principales que tenemos. Creo que el discurso de todos son iguales, de la derecha, ha calado.
y es un discurso perverso, primero porque no todos son iguales. Anguita nunca fue lo mismo que Aznar, por ejemplo, por poner un ejemplo que todo el mundo entiende, pero es que además creo que es algo que cae por su propio peso. Pero bueno, nosotros lo que consideramos es que se tiene que mejorar. En este caso, el transporte público, como usted comenta, es importantísimo. Tú no puedes pedir menos coches en las ciudades si no pones un transporte público de calidad, pero sí que es cierto que la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo es posible que un partido que gestiona, como gestiona, lo único que gestiona en Cataluña, todavía tiene tanto apoyo. Bueno, también hay explicaciones mediáticas, hay explicaciones también de desintegración de ciudadanos que están absorbiendo. Creo que el PSOE ha recuperado marca en Cataluña, eso es innegable, pero creo que Esquerra Republicana también somos los únicos y únicas que podemos incomodarles y plantar cara. Su trabajo en el Congreso estos años es una carta de presentación también como alcalde en Santa Coloma, y ya de paso, pues, cómo valora, estamos ya en la recta final de la legislatura, en noviembre podría ser que sea mes de elecciones generales. ¿Cómo valora esta legislatura y su relación con el gobierno de coalición? Bueno, como todo el mundo sabe, veníamos de o yo quizá me hice más conocido, una legislatura de confrontación. Hay cierta gente adicta a la hemeroteca, cosa que yo respeto, pero que no tiene nunca en cuenta que no es lo mismo dirigirte a Juan Ignacio Zoido que a Irene Montero, ¿no? Y esto, quien no lo entienda, pues tiene un problema. Aparte de que nosotros creo que tenemos que saber adaptarnos a la realidad. O sea, no somos iglesias, no somos sacerdotes, con todo respeto a las iglesias y sacerdotes, no impartimos dogma de fe, sino que tenemos que adaptarnos también a la realidad, ¿no? Entonces yo vengo de una legislatura de confrontación, todo el mundo vio quizá la valentía que nosotros teníamos como grupo parlamentario, y ahora, pues hace ya 4 años, además como portavoz, que venimos de una legislatura no tanto de construcción, sino de quizá hemos conseguido, y es dramático decirlo, frenar retrocesos, más que conseguir muchos avances. Es dramático, pero es así. Y creo que lo interesante de esta legislatura es el hecho de ver partidos tan diferentes, desde el PNV hasta a veces incluso las CUP, pasando por nosotros, por Podemos, por Más País, por Bildu, por Compromís, que obligamos semana a semana literalmente al PSOE a que mejore su agenda legislativa, ¿no? Creo que estamos para eso, que es nuestra obligación, sin evidentemente abandonar nuestras agendas nacionales. Creo que el hecho también de que 9 personas estén durmiendo en su casa y no en una celda, todo el mundo entiende por qué ha sido, y queda todavía mucho recorrido, nos queda muchísimo, pero sí he podido en algún momento dado, pues, ser la voz de gente del área metropolitana que se ve representada por discursos como el de Óscar Matute también de H. Bildu, Mesut Purua, Pilar, Bayuera, yo mismo, pues me siento orgulloso, claro. ¿Le duele que algunos independentistas hayan criticado los indultos o la reforma del Código Penal? Doler es un verbo muy grande. No, yo creo que la derecha, más allá de las banderas de cada cual, de cada derecha, siempre se comporta igual frente a la pérdida de poder, que es con ruido, con toxicidad, no es algo nuevo. O sea, la derecha siempre, entre la democracia y sus privilegios, siempre escoge lo segundo. Y esto pasa en todos los países, en todas las instituciones, lo vemos de forma constante. Y yo creo que nosotros, yo por ejemplo, hace ya tiempo que no hablo de Junts, primero porque Junts tiene una capacidad enorme todavía de generar un ruido mediático que nosotros no somos capaces de contrarrestar. Segundo, porque Cataluña, por suerte, es mucho más que una discusión entre Junts y Esquerra Republicana, mucho más. Y tercero, porque es lo que más le gusta a Salvador Illa, que hablemos de Junts. Así que yo prefiero hablar de Salvador Illa. Muy bien. Pongo dos votaciones clave de esta legislatura. El sí impulso de Esquerra a la ley de vivienda, el no a la reforma laboral de Yolanda Díaz. Está un poco en esos dos extremos la actuación de Esquerra, y por qué el uno en la votación fue que no y en el otro la votación fue sí. Pues me parecen buenos ejemplos. Evidentemente ha habido toda una serie de leyes
creo que estamos hablando de que llevamos ya como 80 leyes, casi todas ellas con la participación indispensable de Esquerra Republicana, ley de infancia, ley de ciencia, ley de convivencia universitaria, subida de pensiones, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que quizás son dos momentos paradigmáticos, ¿no?, de negociaciones. La reforma laboral, nosotros desde el minuto uno lo dijimos, teníamos reivindicaciones históricas, llevábamos una década literalmente diciendo que cuando hubiera números para recuperar una indemnización de 45 días digna, justa y unos salarios de tramitación sobre todo, pues que había que hacerlo, que si no era una estafa. Yo me alegro, nosotros nos alegramos enormemente cada mes de que cada vez haya más indefinidos. Lo quiero dejar, siempre lo dejamos claro, pero me alegraría mucho más si no fuera tan barato despedirlos. Y esto fue porque el Ministerio, en este caso la vicepresidenta Díaz, eligió a la COE y eligió a Ciudadanos. De hecho, el último gran servicio de Ciudadanos al Gobierno o al PSOE fue la aprobación de la reforma laboral, el último, antes de su desintegración. Y en cuanto a la ley de vivienda, también en un ejercicio yo creo que de buena negociación, sobre todo por parte de H. Bildu, de Unidas Podemos y de Esquerra Republicana, ¿por qué no decirlo? Creo que conviene a veces ser generoso y la participación de Óscar Matute y de Ione Belarra fue indispensable. Y ahí sí que se pudo topar precios, sí que se pudo acabar con malas praxis como el cobro de 2 o 3 mensualidades por la cara a un inquilino. ¿Se podía haber mejorado? Evidentemente. Pero con la fuerza que tenemos hacemos lo que podemos. Nosotros siempre lo decimos, no somos responsables de las decisiones del PSOE, somos responsables de sus rectificaciones. ¿Cómo definiría Pedro Sánchez? Un actor, a veces de Hollywood, a veces de Bollywood, depende. Yo creo que se le tiene que reconocer. Todo el mundo creo que no es opinable tampoco su resiliencia, ¿no?, su capacidad de recuperar a la Secretaría General del PSOE contra casi todo. Es el único secretario general del PSOE que ha ganado la Secretaría del PSOE contra Prisa. Y eso es novedoso, ¿no? Fue novedoso. Quedó muy lejos aquello. Pero bueno, un tipo que si tienes la suficiente fuerza, de repente es de izquierdas. Si no, es un señor que le hubiera encantado gobernar con Albert Rivera o con Inés Arrimadas. Le hubiera encantado. Se lo puedo asegurar. Seguro. ¿Con quién se entiende mejor? ¿Con Yolanda Díaz o con Irene Montero? Irene Montero. ¿O antes Pablo Iglesias? Con Irene Montero. De los tres, con Irene Montero. Sí, no, lo digo, me preguntan de vez en cuando. Yo, evidentemente, con la vicepresidenta Yolanda Díaz, no, por mucho, se ha escrito mucho y tal. No tengo ningún tipo de problema personal, al revés, entramos juntos en el Congreso en el año 2015. Ahora, sí que es cierto que la negociación de la reforma laboral rompió puentes porque pasaron cosas y hubo cosas que fueron duras, fueron feas, pero en cuanto a negociaciones, la verdad es que es mucho más sencilla la interlocución a veces con Unidas Podemos, incluso que con los comunes. Nosotros lo comentamos de forma clara también. O sea, nosotros encontramos en los comunes siempre una animadversión que sorprende en muchas ocasiones que con Unidas Podemos. Pero bueno, sí, yo lo digo claramente, con Irene Montero y con Pablo Iglesias sí que es cierto que tampoco nunca tuvimos una relación. Tenemos la mejor relación que cuando fue vicepresidente. Muy bien, la última. ¿Optará a ser candidato de Esquerra a las elecciones generales? Pues a veces me dicen... ¿Y lo combinará con su cargo de concejal o alcalde? A veces me dicen, no lo digas, porque parece que no te quieres ir de ahí y tal. Creo que es la primera vez que lo digo. Yo creo que como nunca mal hablo de España como tal o de Madrid como tal, ¿no? Hay gente que cree que yo vivo estupendamente. No voy a entrar en ningún tipo de discurso criminalizador, ni voy a entrar pero quien crea que yo en Madrid estoy estupendamente, le invito a pasear conmigo. ¿Es duro? Durante 10 minutos. Te tienes que cuidar. Si tú representas, pero le ha pasado y le pasa a un montón de políticos, políticas, sobre todo de izquierdas, te tienes que cuidar en según qué barrios, en según qué sitios.
Y sobre todo, sí que es cierto que a veces me ha sorprendido, me dan ganas de contestar, porque me lo suele decir gente que va muy cómoda por la calle en Madrid. Simplemente porque son desconocidos y desconocidas. Yo me alegro, me alegro. Pero yo no lo soy y eso tiene un coste personal determinado. Pero sí que es cierto, dicho esto, que yo creo que el proyecto que empezamos hace 4 años en Madrid, yo como portavoz, tiene una continuidad, debe tener una continuidad. Y a mí me gustaría, es lo que Oriol Junqueras también quiere, que el presidente Aragonès, Marta Rovira, es lo que me han transmitido que querrían, pero también es cierto que yo seré lo que la ciudadanía de Santa Coloma quiere que sea. Yo no creo que haya mayor honor para un político o política que ser alcalde o alcaldesa de su ciudad, si la ciudadanía así lo decide, pero a mí me gustaría, vamos, compaginar la presencia en Santa Coloma con la representación que tengamos, teniendo en cuenta que tenemos 3 concejales ahora, y seguir siendo la voz de tanta gente en Madrid. Pues muchas gracias. A usted.